Hoy vamos a viajar a una época donde el lujo no era ostentación, era progreso, era esfuerzo convertido en objeto, era orgullo familiar. Volvemos al televisor en blanco y negro, rodeado de vecinos en silencio, al lavarropas con rodillos que exigía fuerza de brazo, o al tocadiscos con la púa bajando despacio sobre el vinilo. Quédate hasta el final, porque el puesto número 1 no solo refrescaba el verano, era un orgullo para el laburante, un lujo para muchos que hoy muchos todavía tienen. Televisor en blanco y negro. Hoy prendés la tele y tenés cientos de canales, plataformas, series, documentales, todo al instante. Pero en los años 60, tener un televisor en blanco y negro no era normal, era un acontecimiento, era casi un trofeo familiar. ¿Te acordás de lo que era ese mueble? Porque no era una pantalla, era un ropero de madera lustrada, pesado como un piano, con esas patas de estilo escandinavo que hoy los jóvenes buscan en las casas de antigüedades. Mirar la tele era un ritual sagrado. Tenías que levantarte a cada rato para girar esa perilla ruidosa que hacía un clac seco cada vez que cambiabas de canal. Y ojo, que solo había 4 o 5 canales con suerte. ¿Qué programas mirabas vos en esa época? Si tuviste la virtud de tener una tele, claro, no todos lo tenían. En muchos barrios era uno cada cuadra. Y cuando jugaba la selección o daban un programa importante, la escena era inolvidable. Vecinos sentados en sillas prestadas, chicos en el piso, la abuela en el sillón más cómodo. Para un chico de hoy, ver una película en blanco y negro es un embole. Para otros fue el milagro de la modernidad. Era un lujo compartido. Una alegría colectiva que hoy, con cada uno mirando su propio celular en silencio, se perdió para siempre. Valora esa tele vieja, porque nos enseñó a mirar juntos. Teléfono fijo. Hoy llevamos un teléfono en el bolsillo, y si tarda un segundo en cargar un mensaje, nos desesperamos. En los 60, tener teléfono en casa era casi un privilegio silencioso. Hoy los pibes nacen con un aparato en la mano que tiene más potencia que la computadora que llevó al hombre a la luna. Había familias que lo pedían y esperaban meses, a veces más, y cuando por fin llegaba el técnico y colocaba ese aparato pesado, de disco, negro brillante, era como si instalaran una conexión directa con el mundo. ¿Te acordás de ese ruido del disco girando? No se usaba para pavadas. Se hablaba para dar una noticia importante, para saludar por un cumpleaños o para una emergencia. Y si tenías la suerte de tener un vecino con teléfono y vos no, tenías que dar el número de él como teléfono para mensajes. Qué vergüenza daba cuando venían a golpearte la puerta para decirte: atendé que es tu tía de la otra ciudad. Cada llamada se pensaba, se medía, se justificaba. Hoy nos quejamos si el Wi-Fi tarda 2 segundos en cargar un video. En aquella época, la comunicación era un puente de plata que cruzaba ciudades. Cosas que hoy, en la era de la mensajería instantánea, parece un relato de película. Pero qué lindo era esperar ese llamado, ¿no? Y ahora que hablamos del teléfono fijo, seguimos con algo que además de quien tenía teléfono fijo, si hacías esto tenías que tener moneda. Hacer una llamada de larga distancia por mucho tiempo. Y si tener el teléfono ya era un lujo, ni te cuento lo que era llamar a otra provincia o, ni hablemos, al exterior. Eso no era un lujo, era una inversión de capital. No existía el discado directo nacional. Tenías que pedirle a una operadora que te comunicara. Operadora, quiero hablar con Córdoba, al número tal. Y ahí empezaba la espera. A veces eran horas. Muchos de nosotros íbamos a las oficinas de la Unión Telefónica o a los locutorios de la época. Te daban un número de cabina y te quedabas ahí, sentado en un banco de madera, mirando el reloj de pared. El tiempo era oro. Literalmente, cada minuto costaba una fortuna. No había lugar para las charlas sin sentido. Se decía lo justo y necesario. Nació el nieto, llegamos bien, mandá plata. La comunicación era densa, tenía peso. Hoy, que hacemos videollamadas gratuitas de 3 horas para ver cómo duerme el perro en la otra punta del mundo, no valoramos el peso de la voz humana. Nos sobra tecnología,
Pero a veces me pregunto si nos falta esa emoción de escuchar un hola después de haber esperado 3 horas en una cabina calurosa. Autosiam Ditela. Decir ese nombre es escuchar el ruido del motor, sentir el olor a tapizado nuevo, imaginarse la familia saliendo un domingo soleado. Si cruzabas la calle, en 1964, seguro te dabas vuelta para mirar un Siam Ditela 1500. Era el orgullo nacional, fabricado acá, con licencia inglesa, pero con alma bien porteña. Tenía unas líneas elegantes, esas aletitas atrás que le daban un aire espacial y un andar que era una seda. Comparado con los ruidos de los autos más viejos, el Siam era un violín. Después, con los años, se convirtió en el taxi por excelencia. Ese color negro y techo amarillo que inundó las calles de Buenos Aires. Pero en sus comienzos, subirte a un Ditela era sentir que Argentina estaba a la par del mundo. No era un auto rústico, era un lujo de confort. El Ditela tenía personalidad. Si tenías uno, eras el envidiado de la cuadra. Ver uno hoy, restaurado y brillante, es como ver una foto de nuestro viejo en su mejor momento. Un lujo sobre ruedas que nos hacía sentir que el horizonte era nuestro. Si sentiste ese olor a tapizado mezclado con nafta, súper, entonces este canal es para vos. Suscribite, porque acá no hablamos solo de autos, hablamos de la Argentina que nos hizo quienes somos. El sastre y la modista a medida. Entrás a un shopping, elegís un talle y listo. En los 60, lo nuevo era la ropa lista para usar, pero el verdadero lujo era lo artesanal. El lujo era que la ropa se hiciera para vos. El sastre y la modista de alta costura eran los arquitectos de nuestra imagen. Ir al sastre de la calle Santa Fe, tomarse el tiempo, elegir la tela, pararse firme mientras te medían el hombro, el largo del pantalón, el contorno del pecho. Un traje hecho exactamente para tu cuerpo. Y para las mujeres más, ni hablemos. La modista del barrio era la confidente, la que transformaba un figurín de una revista importada en un vestido de fiesta que iba a ser el comentario de todo el salón. Ese era un lujo de identidad. Nadie tenía un traje igual al tuyo. Hoy compramos marcas, pero en ese entonces comprábamos oficio. Lavarropas. Hoy apretás un botón y te olvidás. En los 60, tener un lavarropas ya era una revolución doméstica. Antes se lavaba en el piletón, a mano, con jabón fuerte, agua fría en invierno, manos rojas, espalda dolorida. El lavarropas de esa época era cilíndrico. Lavaba, sí, pero para escurrir había que pasar la ropa por rodillos de goma, girando una manivela. Tenías que girar una manivela con fuerza, con el brazo firme, mientras el agua chorreaba y la prenda salía chatita, estrujada, lista para el tender. Era tecnología de punta, pero tecnología que cansaba. Las vecinas venían a ver cómo funcionaba, a escuchar ese motorcito que zumbaba con fuerza. Era el símbolo de que la ciencia finalmente había entrado al país para darnos una mano. Hoy los pibes se quejan si tienen que colgar la ropa. Imagínate si tuvieran que pasar las sábanas de 2 plazas por esos rodillos de goma. Valorá ese lavarropa silencioso que tenés ahora. Porque antes, lavar la ropa era una changa de todo el día y de puro músculo. Tocadiscos. La música en los 60 no estaba en una nube ni en un aparatito que llevas en el bolsillo. La música era física, tenía peso, tenía olor y sobre todo tenía un ritual. El tocadiscos o el combinado, como le decíamos cuando venía metido en ese mueble de madera lustrada con radio incorporada, era el centro de la diversión. No todos podían darse ese gusto, porque no era solo el aparato, eran los discos. Cada vinilo costaba esfuerzo, se elegía con cuidado, se escuchaba completo. Tener un Winco era entrar en las ligas mayores. ¿Quién no se acuerda del ruidito que hacía el brazo automático cuando bajaba? Y la púa tocaba el surco del vinilo. Y ni hablar de cuidar la púa. No toquen el tocadiscos con las manos sucias, gritaba el viejo, porque un rayón en el disco era una tragedia nacional. Hoy la música es descartable. Escuchás 30 segundos y pasás a otra cosa. Hoy cambiamos de canción en segundos. En los 60,
El tocadiscos nos enseñó a escuchar, a apreciar el arte de punta a punta. Era nuestra ventana al mundo de Sandro o de los grandes del tango. Un lujo que sonaba a gloria y que todavía hoy, cuando escuchamos ese ruidito de púa, nos hace piantar un lagrimón. Y ahora quiero saber algo de vos. ¿Cuál fue el primer disco que sonó en tu casa? ¿Era Sandro? ¿Era Palito? ¿Era un tango que ponía tu viejo los domingos a la mañana? Contame en los comentarios qué canción te hace volver automáticamente a ese living con olor a madera lustrada. Viajar en avión como pasajero común. Si hoy viajar en avión es a veces un dolor de cabeza por las filas y los aeropuertos llenos, en los 60 volar era literalmente tocar el cielo con las manos. Hoy buscamos vuelos baratos por internet mientras tomamos café. En los 60, subir a un avión era una experiencia casi cinematográfica. No cualquiera se subía a un avión de Aerolíneas Argentinas. El que viajaba iba de traje y corbata, y las señoras con sombreros y guantes. No te miento, era una cuestión de respeto por el aire. Arriba del avión, el trato era de reyes. La comida a bordo, el uniforme impecable de las azafatas, el ruido poderoso de los motores. Te servían comida de verdad, con cubiertos de metal y copas de cristal. No existía el low cost. Volar era una ceremonia de elegancia y velocidad. Cuando el avión carreteaba y levantaba vuelo, sentías que estabas viviendo el futuro. Era la máxima expresión del progreso humano. Hoy los jóvenes viajan en avión como quien se toma el colectivo 60 para ir a Constitución. Van en bermudas, durmiendo en cualquier lado. No saben lo que era la sensación de que estabas haciendo algo extraordinario. Viajar en avión era el lujo de los lujos, una anécdota que contabas durante meses en cada asado. Era volar alto, en todo sentido. La heladera con congelador. Antes de la heladera eléctrica, estaba la fresquera o la heladera de hielo. ¿Te acordás del sodero o del hielero pasando con esos bloques transparentes que envolvía en arpillera? Tenías que poner el hielo arriba para que el frío bajara y mantuviera la carne un par de días. Por eso, cuando entró a la casa la primera Siam di tela, esa que tenía la manija que parecía la de un auto, la vida cambió para siempre. La famosa heladera de la bolita. ¡Qué fierro, por Dios! Eran tan robustas que hoy, 60 años después, vas a un campo o a una casa vieja y ahí está, enchufada y enfriando como el primer día. Tener un congelador, porque no se le decía freezer, se le decía congelador, era tener el Polo Norte en la cocina. Hacer cubitos de hielo en esas cubeteras de aluminio que se quedaban pegadas a los dedos. Qué dolor cuando intentaba sacarlas sin mojarlas. Pero qué placer era tomarse un vermut con hielo propio, sin depender de nadie. La heladera era el altar de la dueña de casa. Se limpiaba por fuera con un trapo con alcohol para que brillara. Hoy las heladeras tienen pantallas, pero ninguna va a tener el alma y la fuerza de esa Siam que aguantaba todo. Aire acondicionado de la época. Turbocirculadores. Y llegamos al puesto número 1. Si hoy nos quejamos porque el aire no enfría a 18 grados, imagínate lo que era pasar un enero en La Rioja, el norte, o en Santa Fe en 1965. El aire acondicionado era algo que veías en las películas o en las oficinas muy elegantes del centro. En las casas, el lujo era un ventilador de techo o, si eras un potentado, un turbocirculador. Esos aparatos eran pesados, con aspas de metal que cortaban el aire y hacían un ruido como de avión bimotores a punto de despegar. Pero tener uno era la gloria. Era el único alivio real contra ese calor pegajoso que te hacía dormir la siesta arriba de las baldosas frescas del patio. El aire acondicionado de ventana, ese que iba empotrado en la pared haciendo un agujero gigante, era el sueño dorado. Cuando alguien en el barrio ponía un aire acondicionado, te dabas cuenta enseguida por el ruido afuera y por el chorrito de agua que caía a la vereda. Hoy vivimos encerrados en ambientes climatizados y nos olvidamos de lo que era transpirar la gota gorda, abanicándonos con el diario o buscando la sombra de los paraísos en la vereda. Fue un lujo que trajo confort,
pero que se llevó un poco de esa vida social de barrio que tanto extrañamos. Y al mirar todos estos recuerdos juntos, uno entiende algo profundo. El lujo en los años 60 no era ostentación exagerada, era progreso palpable, era esfuerzo materializado, era el fruto de sacrificios silenciosos. Hoy vivimos rodeados de comodidades que damos por sentadas, pero hubo una generación que trabajó incansablemente para que esas comodidades fueran posibles. Tal vez la lección más grande de todo esto sea esa: valorar lo que tenemos, recordar de dónde venimos. Pero si querés seguir por este viaje nostálgico, mirá este video y hacé clic acá.